son polos. ¿Está? Incluyendo la de infinito. Va, en realidad, en infinito podría no tener una singularidad. Lo que hacemos es definir G de infinito como A sobre C. ¿Todo esto lo vieron? ¿O no? Sí, lo vimos ayer. Sí, sí, lo O vi. el lunes, creo. El lunes. Está. Ahí va. Y para que esto tenga sentido, también tenemos que pedir que AD menos BC sea distinto de 0. Bien, entonces ahora sí. La primera propiedad es que son biyectivas. ¿Está? Y además son las únicas funciones meromorfas y biyectivas. En el práctico pasado había un ejercicio, que ya les digo qué número de ejercicio es. El ejercicio 3 que la parte B decía probar que si f es una función que va de C si tenemos una función que va de acá a acá y las singularidades son polos, entonces es racional. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿O no? Sí. Habíamos hecho algo parecido para polinomios, pero la parte B pedía hacerlo para racionales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces si tenemos una función meromorfa y está definida en todo el plano, o sea, está definida en todo el plano admitiendo que pueda tener valores infinitos, o sea, que pueda valer infinito en lugares, entonces tiene que ser racional. Si además le pedimos que sea biyectiva, entonces, o sea, entonces f de z tiene que ser de la forma p de z sobre q de z. Si además le pedimos que sea biyectiva, entonces ambos polinomios tienen que tener grado 1. Y entonces tienen que ser una transformación de Mobius. ¿Está claro eso? O sea, Sí, ahí va. nos interesa porque son las únicas funciones que son biyectivas holomorfas y me mandan la esfera de Riemann en la esfera de Riemann. Otra propiedad que tienen es que si fijan 3 puntos, perdón. Si G de Z si G cumple que, perdón, si G tiene 3 puntos fijos, Es la identidad, ¿no? es la identidad. Muy importante esto. La tercera es que
es un grupo, o sea que si G es de Mobius, perdón, si G, H son de Mobius, entonces G compuesto con H y G a la menos 1 son de Mobius. Si alguna de esta propiedad no la vieron, la explico brevemente. No, lo vimos, sí. Sí, sí, vimos. Igual creo que viene bien en resumen. Después, todas las Mobius son composición de la que manda Z1 sobre Z, que es la inversión, la que manda Z, Z más alfa, que es traslación, y la que manda Z a lambda Z, que es roto-homotesia. Y la última propiedad que voy a mencionar es que mandan rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. ¿Alguna duda de todo esto? Por ahora todo bien. Bien. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuando hablamos de la proyección estereográfica que podíamos pensar una circunferencia Sí, como una recta o sea, una recta lo con que una vimos circunferencia ayer como infinita. eso mismo, la recta como una circunferencia que pasa por infinito. Por eso esta propiedad no es tan rara, porque en realidad lo que están haciendo las transformaciones de Mobius es preservar circunferencias en la esfera de Riemann. Bien. Entonces ahora sí podemos arrancar el práctico 6. Bien, entonces, ¿tiene abierto ahí el práctico 6? Sí. Sí, El ejercicio 1 lo vieron en el teórico, ¿no? ¿O solo vieron, Sí, creo que me gustó. lo vieron todo? ¿O solo la parte A? Está bien. Asumo que lo vieron todo. no, o sea, en Eh, realidad creo que no lo demostramos. Comentamos que todas las transformaciones de Möbius quedan determinadas por una terna de puntos, pero no recuerdo haberlo demostrado. Está bien. No es difícil, así que lo voy a explicar. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer simplemente es ver qué significa que tener un punto fijo, que es que AZ más B sobre CZ más D sea igual a Z.
Ahora, fíjense que esto se cumple si, solo si. Bueno, asumimos que asumimos nada. Fíjense que esto se cumple si, solo si AZ más B es igual a CZ cuadrado más DZ. ¿Está bien? Y esta es una ecuación de grado 2. Puede tener a lo sumo dos soluciones. Sí, ahí va, ahora que mencionas eso, sí. ¿Lo vieron? Recuerdo haberlo visto, sí. Sí, sí, la parte B también. Está. Bien, entonces ahora vamos a hacer el 2. Entonces, me pide hacer una transformación de medio G, tal que fija 1 ahí y manda 0 en menos 1. Entonces, queremos una transformación de medios que mande G de 1 igual a 1, G de I igual a I, y G de 0 igual a menos 1. Les voy a enseñar a hacer esto porque hay que hacerlo una vez, ¿sí? Pero el procedimiento es siempre el mismo. O por lo Creo que menos... comentamos algo en la clase del otro día. Ah, ¿ya lo Sí, hicieron también? lo vimos pero en el otro sentido. Vimos que G de 0 sea 1, que G de 1 sea I. Si ya lo hicieron, entonces capaz que vamos a hacer... O sea, creo que comentamos algo. Leo dijo como que Sí, puedes. vimos eso, vimos el ejemplo, pero no vimos cómo hallar la transformación tal cual. O sea, como que ahí Álvaro nos dio la transformación de una y fuimos viendo cómo quedaba. Lo que quiero es explicar cómo hallar, o sea, dados 3 puntos, cómo hacer para hallar cómo para hallar explícita la transformación, ¿sí? Pero no tiene mucha ciencia. O sea, simplemente lo que hay que hacer es sustituir. ¿Está bien? O sea, tienen 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Lo que hay que hacer es haciendo que todo dependa de un solo parámetro. Entonces ahora acá le bajo un grado de libertad y ta. Yo lo que voy haciendo es esto, ¿sí? O sea, agarro una de estas ecuaciones, deduzco una relación, ahora agarro otra, deduzco otra relación y así sigo. G de 1 es A menos D sobre C más D, y acá saco que
esto tiene que ser 1. Y acá saco que A es igual a C más 2D. Entonces, GZ es C más 2D por Z menos D sobre CZ más D. GDI estoy haciendo esto que es medio, que no tiene mucha ciencia, pero lo que quiero es después llegar al final, ¿sí? Para ver qué pasa. Entonces esto es GZ. Vale. C más 2DI menos D es igual a DI menos C. Y tenemos que despejar C. ¿Está bien? CI más 2DI menos D es igual a DI menos C. Acá. C por I más 1 es igual a D menos DI. Y C es igual a D por 1 menos I sobre 1 más I. ¿Está bien? Y 1 menos I sobre 1 más I me queda D sobre 2 por 1 menos I cuadrado, porque 1 más I tiene módulo 2, y esto es DI. Entonces la transformación, esto es menos DI. ¿El módulo no es raíz de 2? Claro, pero yo lo que hago acá es multiplicar por el conjugado. Está bien, lo dije mal. Entonces acá me queda el módulo al cuadrado. ¿Está bien? Ah, está, perdón. Yo lo dije mal igual. O sea, mal. Está, y ahora sí, voy a lo que quería mostrar. Que entonces me queda que G de Z es 2D menos DI por Z menos D sobre menos DIZ más D. ¿Qué pasó acá? Me quedan 2 grados de libertad. ¿Está bien? Perdón, me queda 1 grado de libertad acá. ¿Pero qué está pasando? O sea, si yo cambio de, me va a dar otra transformación de Mobius, pero había una sola que fijaba los 3 puntos. O sea, cuando los 3 puntos están prefijados. ¿Se entiende la pregunta o no? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Qué pasa si yo cambio de? Como que lo podés sacar de factor común, ¿no? Ahí va, Ujú. lo puedo sacar de factor común. Entonces,
esto en realidad no es un grado de libertad. Y aunque yo cambie D, me va a dar la misma transformación. ¿Está bien? Entonces, en realidad, o sea, aunque tenga 4 incógnitas, tengo una ligadura más. ¿Está bien? Que es que si yo cambio, o sea, tengo esta transformación y yo cambio cada una por un múltiplo, por el mismo múltiplo, entonces la transformación en sí no va a cambiar. Por eso intuitivamente el conjunto de las transformaciones de medios tiene dimensión 3 en cierto sentido. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, se entiende. Ah. Sí. Y de hecho, el grupo de transformaciones de medios, no sé si el Leva les comentó algo de esto, pero el grupo de transformaciones de medios se puede relacionar con PCL2C. ¿Saben qué es esto o no? No, No, por ver a PCL. no habíamos visto, ¿no? No. Da igual, o sea, no tienen por qué saberlo, pero se los cuento como dato curioso. Que PCL2C es el grupo de matrices. SL2C es las matrices de 2×2 complejas. Es las matrices de 2×2. Perdón. A una matriz de 2×2 tal que el determinante de A es 1. Y PCL2 es el mismo, son las matrices de 2×2, solo que consideramos que una matriz y su opuesta son la misma. Entonces, lo que podemos hacer es relacionar las transformaciones de Möbius con con los coeficientes. ¿Sí? Entonces, fíjense que este grupo de matrices tiene dimensión 4, o sea, si no le pedimos nada a los coeficientes, tiene dimensión 4, porque es como un R4. Pero cuando le pedimos que el determinante sea 1, lo que estamos haciendo es bajándole una dimensión. Que es como, de alguna forma, es proyectivizar, es decir, bueno, una matriz y un múltiplo de ellas son lo mismo. Que es lo mismo que estamos haciendo acá. Si esto los confunde más de lo que aclara, no me hagan caso. Pero, ¿por qué tenés que es igual a su opuesto? Porque, ¿qué pasa? Si vos cambias, en vez de poner AZ más B sobre CZ más D, pones menos AZ menos B sobre menos CZ Ya. menos D. Ah, Estas dos matrices, fíjate que las dos tienen determinante 1. Porque estás multiplicando por menos 1 al cuadrado. Ahora el determinante se multiplica en cada fila. ¿Sí? sí, ahora lo vi. Está. Entonces, estas dos matrices acá no son la misma.
pero acá sí. Ahí va. Y de hecho se puede, o sea, se puede probar que esto es un isomorfismo de grupos además, o sea que si compones dos transformaciones de Möbius, eso te da la misma transformación que multiplicar las matrices. Pero tal, es una cuenta medio horrible. Bien. Una pregunta. Sí. En el ejercicio que hiciste recién, el teórico creo que habíamos visto como otra manera, que vos decías tipo, sabés que existe una única transformación que lleva el 1i0 en 0,1 infinito, y sabés que existe otra que lleva el 1i menos 1 en 0,1 infinito, y después puedes componer una con la inversa de la otra, y te queda. Que supongo que es una forma o más complicada. De hallar la transformación que cumple eso. Ahí va. Sí. O sea, eso. Claro, lo que tiene esa forma es un poco más complicada de hacer, pero como que te aseguras que anda en general. Claro. Esto es medio mágico, ¿no? Es como que yo hice las cuentas y todo me dio bien. Pero una vez que sabes qué vale en general, podés usar esta forma y siempre va a andar. Ahí va. ¿Tá? Bien. Pregunta, en el ejercicio, creo que es el 4, a ver. Sí. Sí, es el 4. ¿A qué se refiere con preservar el semiplano superior? ¿Que va del semiplano en el semiplano? O sea, vamos en el 4. O lo discutimos. Entonces vos tenés el semiplano superior que es los z tal que tienen imagen positiva. ¿Está? Entonces la gracia es que vos vas a tener algunas transformaciones de medios que te lo preservan y algunas que no. ¿Está? Te pongo ejemplos. O sea, sabés que todas las transformaciones van de la esfera en la esfera. Pero por ejemplo, z más i no te lo preserva porque te manda el semiplano superior en todo lo que está arriba de i. Ah, entonces es eso, que vaya del semiplano superior en el semiplano superior. Ahí va. Exactamente. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago una transformación de medios preserva el semiplano superior? Iba como que de un disco, entonces una te preservaba. ¿Cómo? No era que iban, o sea, que le hacías que fuera, o sea, no me acuerdo bien, que era que le hacías que fuera de un disco, entonces una parte era la parte interna del disco, creo que era la parte del semiplano superior y la parte externa, no sé, no recuerdo bien. A ver.
Y, lo que vimos, que lo que dice él es que en la última clase vimos un ejemplo que va Ah, del plano superior En en, el disco. en el disco. Ahí va. En el disco, Sí. ahí va. Eso. Está, ¿y cómo hacían Era para Z construir menos esto? I sobre Z más I. ¿Cómo? La pregunta es, está, en la clase vieron con una transformación que llevaba el plano en el disco. ¿Está bien? Mi pregunta es, ¿cómo hacen en para realidad lo que vimos fue que construirla? llevaba. Perdón. Sí, Porque llevaba. Vio que llevaba la recta en el disco. O sea, tipo el eje X. ahí va, vio que llegaba el eje, perdón, vamos a hacer otro color. Claro, el eje en la circunferencia y el semiplano superior. Ahí va, eso. Esa es la clave. Si yo quiero que o sea, si yo quiero que una transformación me mande el, el semiplano superior en el disco, me basta con encontrar una que me mande la recta en el disco. Y además, que me mande un punto acá, un punto acá. Ahí O va. sea que En- si querés que te mande del semiplano en el semiplano, tanto en eh, o sea, uno de los elementos de la terna que te definen, ahí la transformación, tanto en el dominio como en el codominio, tendría que ser el infinito, ¿no? ¿Cómo, perdón? Vamos a probar que si O sea, tengo. Decirlo de vuelta, perdón, yo no entendí. no, que en un principio para que el dominio de la transformación sea el plano superior, uno de los elementos tiene que ser el infinito, ¿no? De la terna que te la define. Ahí va, pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde? O sea, me estás diciendo un elemento de la imagen. o sea, pero ¿no te sirve que lleve el eje en el eje? Ahí va, me basta que lleve el eje en el eje. Y para que lleve el eje en el eje, ¿qué tiene que pasar? Puedes tomar 3 puntos y ya conoces la transformación que te lo deja fijos, ¿no? Ahí va, pasa que si tomo 3 puntos y considero la transformación que me los deja fijos, Es la identidad. es la identidad. Ahí va, claro. Pero ¿qué es lo único que tengo que pedir? O sea, en realidad lo único que tengo que pedir es que simplemente. Pero te basta con que como que preserve la orientación, ¿no? O sea, Leva nos hizo como un dibujito de los ángulos, tipo de lo de preservar ángulos. eh, que si se cumple eso, tipo ya tenés que llevar el hemisferio superior en el hemisferio superior. Ahí va, exactamente. O sea, entonces lo que necesito es que. Ta, lo que necesito es que f de 0. O sea, Igual necesito que me reserve la recta, ¿no? me queda una duda, porque vos igual vas a precisar que f de infinito sea infinito, ¿o no? Pero los otros 2 puntos no, o sea, tienen que estar en R nomás. No sé si Claro, ahí preciso va. que f de infinito sea infinito. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Claro, podés mandar tipo el 1 a No, infinito y está todo bien.
Claro, sí, es verdad, está bien. Sí, sí, es lo que dice Santiago ahí. Basta con preservar la orientación nomás. Ahí va, y necesitamos, ahí va, entonces necesitamos que es eso, preservar la orientación es que si yo me muevo estoy pensando. No sería como que si te mueves a la derecha en el eje, en el dominio, también te mueves a la derecha en la imagen. Claro, está bien. Que si yo voy de la imagen de 0 a la imagen de 1, si yo voy de f de 0 a f de 1, me estoy moviendo hacia más infinito. ¿Está bien? Ahí va. O sea, ponele que f de 0 sea 2, f de 1, 3 y f infinito 4, por ejemplo. Ahí va. Claro. Eso. Y ahí ya se pueden sacar relaciones. ¿No? Porque ¿qué pasa? Que f de 0 sea... O sea, ahí precisas f de 0, f de 1 y f infinito estén los reales, y que f de 1 sea mayor que f de 0 y f infinito mayor que f de 1. Sí, igual Pero vos no podrías mandar uno infinito y está todo bien también. hay que discutir según casos. Eso. Claro, por eso. ¿Está bien? Y igual, ¿dónde Porque, pones el f de infinito? Porque también puedes ir de infinito hasta 0 yendo para la derecha, ¿no? claro, esta es la gracia. Decir que preservo orientación es decir que ¿qué pasa? Que preserve orientación implica que piénsenlo así, ¿no? Yo estoy en la recta real. Entonces, primero me encuentro con la imagen de X. ¿Está bien? Imagínense que ninguno es infinito. ¿Está? Entonces, que preserve orientación es claro que es que estén así. En realidad siempre preserva orientación, pero lo que queremos es que cuando nos movemos a la izquierda esté el semiplano. Pero si vos pones la z primero, creo que también, ¿no? Pasa que si yo Pero pongo la Z primero, o sea, z, x, y. No, porque también. ahí queda el plano, el semiplano, ahí te queda el semiplano de abajo, ¿no? Porque Es como, Fíjate tenés que, que pensar en la esfera de Riemann y como que estás dando la vueltita y es todo lo mismo, ¿no? Una cosa así. o sea, fíjate que si vos venís paseando y vas del 0 al 1 y del 1 al infinito, el plano está a la izquierda. Ahí va. ¿Está bien? Y si vos recorres después el círculo, tenés que también preservar, como preservás ángulos, tenés que tenerlo del mismo lado. Ahí va, como preserva orientación, cuando vos vas de X a Y, de Y a Z, la imagen del semiplano superior tiene que estar a la izquierda. Entonces, cuando están orientados así,
preserva orientación. Así o así. ¿Está bien? Y Pero si tenés, estás así, tenés que tener otra. no preservas orientación. ¿Está bien? Porque, Pero, ¿por qué en el primer caso seguís preservando? ¿cómo? ¿Por qué en el primer caso, digamos, que dibujaste, seguís preservando? ¿Cómo está haciendo el primero? Porque en el primer caso, fíjate que te moves así. Pensalo en la esfera. En la esfera creo que es más claro, como decía el compañero. Entonces tenés la esfera. Y vamos a poner el infinito acá, en vez de ponerlo arriba. Entonces, el semiplano superior es este cascarón. ¿Está claro? Ujú. O sea, si compactificás esto te queda un círculo, y el semiplano superior es lo que está arriba y el semiplano inferior es lo que está abajo. Estás compactificando por un punto. ¿Eso está claro? ¿O no? Ujú. Sí. Está bien. Entonces, fíjate que el semiplano superior lo ves así. Ahora considera una transformación de medios que te preserva la recta, que es una circunferencia ahora. ¿Está? Y ahora considera la imagen del 0, la imagen del 1 y la imagen del infinito. Si querés, vamos a decir que esto es f de 0, f de 1 y f de infinito. ¿Por qué te preserva el semiplano? Porque cuando vos te mueves de f de 0 a f de 1, el semiplano, que es la imagen de este, está a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, esto te preserva el semiplano. ¿Cómo es eso, perdón? O sea, si vos te mueves de f de 0 a f de 1, sin pasar por f de infinito, la imagen de este semiplano va a estar a la izquierda. Siempre. Claro. Ujú. Porque preserva orientación. ¿Está bien? Esa es la clave. Pero a vos no te importa. A vos no te importa que f de infinito esté acá o acá. Lo único que te importa es que no esté en este segmento. Porque si estuviera en este segmento, entonces la forma de ir de f de 0 a f de 1 sin pasar por f de infinito sería por acá. Con esta Claro. orientación. Perdón, por acá, con esta orientación. Y a la izquierda Claro. de esta recta con esta orientación está el semiplano inferior. ¿Está bien? Entonces, siempre que f de 0, siempre que f de infinito esté acá,
vas a preservar el semiplano. Pero no te importa que estés antes o después de infinito. Entonces ahora abrí la recta. Entonces tenés f de 0, f de 1, y f de infinito puede estar acá o acá, no te importa. ¿Está bien? Ahí va. Ahí va, sí. ¿Quedó Ahora claro sí. ahí? Sí, sí, mucho mejor Sí, verlo ahora así. sí. Cayó la ficha. Ah, perfecto. Bien, ahora les queda a ustedes ver o sea, lo que hay que hacer ahora es ver estas condiciones específicamente y ver que eso es equivalente a que los coeficientes sean reales. Bien. Vamos a ser capaz entonces ahora el ejercicio. Estoy pensando entre hacer el 5 o hacer el 9. ¿Qué les gusta más? A mí al menos el 9, pero no sé. El 9 se ve bien, no sé. Bien. Entonces queremos encontrar el grupo de automorfismos del disco. ¿Está? Eh, bien. Entonces lo primero, capaz que este ejercicio es como un poco, es más un teorema que un ejercicio, ¿sí? Pero la movida es esta. Eh, Vamos a suponer que tenemos un automorfismo que fija el 0. ¿Está bien? ¿Qué me dice el lema de Schwartz? Que f tiene que ser multiplicar por algo de norma 1. Ahí va.
¿Está claro esto? Mm, pero ¿por qué era eso? O sea, eso era si se cumplía la igualdad del módulo de la derivada, ¿no? Ah, está bien. Hay que hacer algo acá. Sabemos que f' de 0 es menor o igual a 0. Perdón, menor o igual a 1. ¿Está bien? Esto es Lemma de Schwartz directo. Pero ¿qué más sabemos? O sea, queremos ver que es una rotación, ¿sí? O sea, queremos probar que tiene módulo 1, exactamente. Que el módulo de f de z es menor o igual que z, ¿no? El módulo f de z es menor o igual a z, pero eso en realidad lo tenemos automáticamente. No, no lo tenemos automáticamente. Igual creo que también lo probamos tipo, lo vimos como parte del tema de Sí, sí, es Schwartz. parte del lema de Schwartz. Yo lo que pensaba era que lo teníamos automáticamente porque iba del disco en el disco, pero no, porque igual podría mandar el disco en el disco y agrandar algunos elementos. Bien. Entonces queremos ver qué es una rotación, ¿está? Pero en algún lado tenemos que usar que es invertible, ¿no? Porque si no, no es cierto que las funciones del disco en el disco son todas rotaciones. ¿Qué pasa con la inversa? Ah, También. claro. Y la derivada en cero de la inversa es menor o igual que 1 por Schwartz, y a su vez también es 1 sobre f' de 0. Exactamente. Ahí ahora sí. ¿Está bien? Y entonces, claro, f' de 0 es igual a 1 y f es una rotación. O sea, f de z es igual a lambda z. ¿Está claro? ¿O no? Sí. Bien, entonces, intuitivamente, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, si tenemos un automorfismo del disco, sabemos que si tiene módulo 1, por Schwartz es una rotación. El tema es que si no tiene módulo 1, está contrayendo. ¿Está bien? Localmente. Porque la derivada tiene módulo menor a 1. Pero si está contrayendo, la inversa tendría que expandir alrededor del 0. Y sabemos que por Schwartz de vuelta, una función que es holomorfa en el disco no puede expandir. Entonces, intuitivamente, lo único que puedo hacer, o sea, no puedo contraer porque no puedo expandir, entonces lo único que puedo hacer es rotar. Bien. Entonces sabemos que si f de z, si f de 0 es igual a 0, entonces
f de... Entonces f de z es lambda z. Ahora hay que ver qué pasa si f es distinto de 0. Y la gracia es, la idea es la siguiente, la idea es componer la idea es encontrar una función phi tal que componer f con phi mande el 0 en el 0. ¿Está clara la idea o no? Denme un segundo, ya vengo. Bien, entonces la idea es esa. El lema de Schwartz me dice, si una función, si un automorfismo fija el 0, sé cómo es. Entonces, si yo O quiero... sea, pero una vez que tendrías eso, ¿qué haces? O sea, podrías aplicar Schwartz y... Claro. Entonces, f o phi de z es lambda z. Entonces, f o phi a la menos 1 está claro, una vez que tenemos esto, sabemos que es una rotación, entonces sabemos que f compuesto con esto es una rotación. Y ahí podemos encontrar f. Lo dije medio confuso, pero ¿se entendió la idea o no? Más o menos, o sea, sabes que f of i es una rotación, pero cuando componés como phi a menos 1, ¿qué te queda? Te queda, llámale la rotación de z, lambda z, ¿no? Entonces cuando haces f o phi a la menos 1, entonces esto es componer esto con esto. ¿Está bien? Igual no entiendo qué ganamos ahora queriendo encontrar phi para encontrar f. Que la gracia es que si lográs hacer esto, ¿qué pasa? Con encontrar una,
vos no sabés nada de F. ¿Está? A ver, ¿cómo le explico? Vos a priori no sabés nada de F, pero sabés que si lográs hacer que fije el 0, entonces es una rotación. La gracia es que si yo puedo encontrar una función que me haga que cuando compongo con esto fije el 0, entonces voy a saber exactamente quién es F. Esa es la gracia, que yo tengo libertad para elegir a phi. La puedo construir a mano. Bueno, más o menos. Bien. Porque lo que tiene que pasar para eso es que phi es 0, o sea, f menos 1 es 0, ¿no? Lo que estás Ahí pidiendo ahí. va. Exactamente. Entonces necesito encontrar una función phi que sea un automorfismo tal que phi de 0 sea f a la menos 1 de 0. ¿Está? ¿Se Yo entendí entendió? la O más o menos. diferencia. La diferencia entre phi y f. O sea, ¿qué Claro, estoy porque ganando? sí, porque ahora ya no sirve cualquiera que lleve 0 en ese punto. Ahí va, Entonces queremos encontrar uno. exactamente. O sea, f es un automorfismo cualquiera. Claro, Pero phi lo puedo elegir. Y si yo sé quién es phi, sé quién es f. Es una rotación por algo. ¿Está bien? Entonces, lo que necesitamos es necesitamos un automorfismo del disco que mande 0 en A. ¿Todos entendieron la idea o no? Sí, todo ahí. Sí, yo al menos sí. Está. ¿Y cómo conseguir, vamos a llamar este automorfismo FIA? supongo que ahora lo que haces es fijas puntos en el borde, ¿no? Está, ahí va. Pasa que eso es medio complicado porque tendría que fijar la circunferencia. Tendría que fijar la circunferencia y además fijar el punto del medio. Y lo que es fácil de Pero sí. construir. Ah, claro, porque no te garantiza que quede fija la circunferencia. Ahí va, exactamente. Y tal, y la función la voy a decir porque tal, es como un truquito. ¿Sí? Pero es así. Primero queremos que mande 0 en A. ¿Está? Entonces vamos a poner esto arriba.
Y abajo lo que voy a poner es algo que haga que preserve la circunferencia. ¿Sí? Y lo que va abajo es esto. Y esto ya habíamos visto Ah, en ¿ya el lo habían teórico. visto? ¿Quiénes eran? Sí. Ta, ta. Supongo que la idea era como deducir ese A conjugado ahí. Ahí va. O sea, la gracia es que si vos pones a conjugado, después esto te... Sí, me acuerdo que la prueba era que llevaba el borde en el borde. Y me acuerdo de la prueba. Pero, Ahí va, lleva el borde en el borde y te fija y te manda en cero. sí. Entonces te manda el disco en el disco. Igual, si no supiéramos que va el A conjugado ahí, ¿cómo se nos fuera saber eso? No, no, o sea, es un truquito. No, porque el A ahí, claro, claro, no sé. Porque además que el coeficiente justo de Z sea 1, tampoco es tan claro. O sí. O sea, la gracia es que... No es nada claro. O sea, yo creo que si vos pedís que si Z sea 1, O- entonces phi de Z tenga módulo 1, entonces esto te queda tipo A menos Z sobre CZ eh, más D y querés ver cuánto vale esto. claro, pero A menos Z, pero ¿cómo sabes que justo es A menos Z y no A menos otra letra B, Z? Ah, porque o sea, lo de arriba está medio fijo porque vos lo que querés es que te mande Claro, pero A en cero. 0 en A. Cero en A. Está bien. Pero claro, si yo pongo una B, también sigue mandando 0 en A. Ah, está bien. O sea, se complica todo, se cubre. Sí, está bien. Eh, Sí, no tengo una respuesta para eso. O sea, esto es un porque truco medio conocido. el que sabemos de que es 1 es el D, ¿no? Porque ese sí lo podés elegir. Tipo, si vos elegís el A arriba, el D tiene que ser 1 para que te lo mande. Ahí Pero va. los otros dos, tipo, Está bien. Sí, sí, estoy de acuerdo que no es obvio. Pero está. Estoy pensando que capaz. No, está bien. No, sí estoy de acuerdo contigo que no es tan obvio que B vale 1. Que A vale 1. Pero da. Es como un truquito medio conocido. sí, tal. Esto ya lo Total, el vimos espíritu en es el ese. teórico y vimos que funciona. Con el lema de Schwartz lo único que hay que hacer es encontrar un automorfismo que te mande el A en el 0. El 0 en el A, perdón. El 0 en el A. Capaz que si compones del otro lado. No, está bien. Está, pero la gracia, más allá del truquito mágico, ¿quedó claro el ejercicio? ¿O no? Sí, o sea, concluís que tiene que ser una rotación. Una rotación compuesto con phi a la menos 1.
Está bien. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacer las otras partes? Bien, la movida es esta. Eh, por ejemplo, el semiplano superior. Imagínense que queremos los automorfismos del semiplano superior. ¿Está bien? Entonces la gracia es que sabemos que existe una función que vamos a llamar T, que es biyectiva y me lleva al semiplano superior en el disco. ¿Está bien? Entonces, si F pertenece a un automorfismo del plano, entonces eh, perdón. Esto es un automorfismo del disco. Y eso lo conocemos. Está. Y estos los conoces. Después lo despejás. Exactamente. ¿Entienden eso o no? Este es un truco muy importante, ¿sí? O sea, porque, ¿qué me dice? Si tenemos dos espacios que son iguales, o sea, que son biolomorfos, entonces los automorfismos de uno son los mismos que los automorfismos de otro. Son los mismos entre comillas, porque tenemos que pasar por una conjugación. ¿Se entendió la idea o no? Más o menos. Una vez que sabes los automorfismos del Sí, disco, también es el menos. Sí. una vez que sabes los automorfismos del disco, querés los automorfismos del plano. ¿Está bien? Pero sabes que Ujú. tenés una función biyectiva biolomorfa que me lleva el plano en el disco. Eso lo saben por el teórico. ¿Está bien? Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Un automorfismo del plano si tengo un automorfismo del plano, me puedo construir un automorfismo del disco. ¿Está? ¿Qué automorfismo es? Voy de acá a acá por t a la menos 1, me muevo por f
y después vuelvo. ¿Está bien? Voy de acá a acá, me muevo por F y después vuelvo. Y como es todo biyectivo, esto es un automorfismo del disco. O sea, esto. ¿Está bien? Claro. Pero yo conozco los automorfismos del disco. Sé que Ahí va. esto es rotar lambda y hacer phi A. Bueno, pero entonces hacer F es rotar lambda y hacer phi A cambiando coordenadas. Claro, ahí va. ¿Está bien? Ujú. ¿Quedó claro eso o no? Está perfecto. Esta T es explícita. Y esto no es explícito, pero depende de dos parámetros. Entonces lo puedo calcular explícitamente. Y ni siquiera, con esto termino porque siento ya los atomicé. Pero fíjense que me puedo saltear el paso de calcularlo explícitamente también. ¿Por qué? Porque sé que T es una transformación de Mobius. ¿Está bien? Y esto también es una transformación de Mobius. Y esto también. Entonces sé que... ¿Está claro eso o no? Sí. Está, bien. Entonces sé que... entonces, si F es un automorfismo, automáticamente es una transformación de Mobius. Y en el ejercicio 4 ya habíamos... perdón, sí, en el ejercicio 4 ya habíamos dicho cuáles eran Claro. las transformaciones de Mobius que preservaban el plano superior. Entonces, en realidad, todos los automorfismos son esos. ¿Quedó claro eso o no? ¿No? Perdón, no escuché qué dijiste. No, o sea, yo entendí, sí. Está perfecto. Bien. ¿Alguna duda de todo esto? Por ahora no. Bien. Entonces, nos vemos la semana que viene, si no hay dudas. Bueno, nos vemos. Lo único Nos es, vemos. yo tengo una consulta que es, en la parte B dice semirrecta, pero ese es semiplano, ¿no? O sea, es No, esto que no, o estamos... sea, en realidad esta sería la parte A'. Ah, pero dice, el plano menos la semirrecta, la parte imaginaria de Z es menor o igual que 0, ¿eso es una semirrecta? Está bien, es un error, debería decir... lo voy a corregir, pero lo que quise poner es la semirrecta. Claro, está. Ah, la parte real igual a 0. Ahí va. Ahora lo corrijo y lo subo. Ah, ¿Vale? dale, gracias. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos. Nos vemos. Chau.